Dios me los bendiga, Dios me los guarde una vez más desde la casa del Dios bueno, la iglesia León de la tribu de Judá en Nueva Esparta, Venezuela. Dios los bendiga mucho, Dios los fortalezca, Dios permita que puedan ver más allá de lo que sus ojos naturales ven, más allá de lo que sus sentidos pueden percibir. Dios permita que ustedes y nosotros alcancemos ubicarnos en lo espiritual y alcanzar victoria sobre el enemigo que no podemos ver. Estamos en medio de una gran lucha espiritual. Dios los bendiga entonces con esa unción, con ese fuego, con esa visión. Gloria al Señor. Pero en esta hora, pues, permítame hacer una oración. Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Es el mejor tiempo, es el tiempo que nos tocó a nosotros. No podemos invocar, Dios, otros tiempos, tiempos de otros avivamientos, tiempos, Señor, de los generales de Dios. No podemos invocar, Señor, aquellas cosas, salvo para ver tu grandeza, tu señorío, tu imperio y tu poder. Dios mío, no nos ubicamos en el pasado, estamos ubicados en nuestro tiempo, este tiempo que es el mejor de todos, porque es el nuestro. Gracias, Señor. Te damos gracias entonces, Dios, por este ministerio, por las personas que lo conforman. Te doy gracias por los que están en la isla, por los que están por fuera, los que están en las naciones. Dios los bendiga a todos. Ayúdalos, Señor, provechosamente a todos en el nombre de Jesucristo. Permite, oh gran Dios, que la palabra de esta tarde corra como río impetuoso. Que mi voz, Señor, sea oída en las naciones. Sea oída, Señor. Oh Dios mío, cuando las personas la oigan, Señor, oigan tu voz y respondan a ella, Señor, como respondían las multitudes, Señor, cuando tú te montabas en la barca, le echabas para atrás y hablabas, Señor, a toda esa muchedumbre de gente, y todos serán edificados, Señor, porque tú tienes palabra de edificación. Permite que la palabra de hoy, Señor, nos mueva a una reflexión poderosa, Señor, y nos dé la fortaleza y las armas para combatir, Señor, oh Dios mío, al enemigo de turno, al enemigo de siempre, a Satanás, al diablo y a los demonios, a los que conspira de cerca y de lejos, a los que no han mantenido, Señor, confinados, y a los que nos puso, Señor, bajo arresto domiciliario. Oh Dios mío, permite que la palabra, Señor, nos permita ver más allá y nos conceda la fuerza, Señor, para derrotar al enemigo de turno. Bendito Dios, gracias. En el nombre de Jesucristo, Dios, te adoramos, te reconocemos y te aceptamos. Tú eres el Dios maravilloso, no hay otro como tú. En la reunión de los dioses, tú presides, porque tú eres Dios. Tú eres el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Tú eres el Dios de los espíritus de toda carne, el Dios fuerte. Tú eres el fuerte de Israel, el fuerte de Jacob. Tú eres el Dios fuerte, el gran yo soy el que soy. Oh Dios mío, todo lo que quieres lo haces, todo lo que has querido lo has hecho. Señor, no me canso de decirlo. Y ninguno puede decirte y detener tu mano y decirte qué haces. No pueden, Dios, porque tú gobiernas, tú dominas, tuya es la fortaleza, tuyo es el dominio, tuyo es la última palabra en todo. Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Nos basamos en eso, Señor, para reconocerte. Oh Dios mío, recordamos a Job, Señor, a Job, Señor, enfrentándote. Oh Dios mío, y vemos cómo Job tuvo que reconocer, Señor, que tú eres el Dios de la creación, que él no tenía palabras ni argumentos, Señor, para enfrentarte y mucho menos para derrotarte. Tú eres invencible. Dios, te damos gracias por eso, porque somos hijos de un Dios invencible. Somos hijos de un Padre invencible. Somos, Señor, lo que tú dices en tu libro que somos. No lo que el mundo dice, no lo que los hombres dicen, ni siquiera a veces lo que hemos creído. Somos, Señor, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y damos gracias, Señor, porque eso nos coloca, Dios, en una situación de poder, en una situación, Señor, de más que vencedores. Y te damos gracias. Tu palabra dice que somos más que vencedores. Permite, Dios, que tu iglesia se levante imbatible, invencible, inderrotable, si es que se puede decir de esa manera, en el nombre de Jesucristo. Permítelo, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios amado. Gracias, poderoso Dios.
Permite, Señor, que tu palabra entonces corra como río impetuoso, Dios. Toque las vidas, salve las almas, sane al enfermo, liberte al cautivo, rompa cadenas, rompe estructuras. Haga, Señor, aquello para lo cual está diseñada, destinada, Señor. Y que las señales, esas señales que acabo de nombrar, Señor, se manifiesten de una manera poderosa, esplendorosa, maravillosa. Oh Dios mío, Señor, levántate testimonios en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Digan amén a eso y háganse parte, recíbanlo en el nombre de Jesucristo. Hoy quiero hablar con ustedes sobre algunas cosas. Saben, yo veía a los predicadores de este tiempo, de esta década, no la que acaba de empezar, la anterior. Yo veía a esos predicadores hablar tan bonito y hablar sobre dinero, hablar sobre la prosperidad, hablar sobre cosas. Y yo me sentía como minimizado, me sentía como que, oye Dios, yo no puedo hablar así. Los mensajes que tú me das, la palabra que leo, siempre me ubica en otra visión, siempre me ubica viendo hacia otra parte. Dios mío, pero tenía esa interrogante. Un día vino un hombre de Dios, un profeta. Él hablaba de todo. Él hablaba mucho también de prosperidad y de cosas, y que Dios era bueno y que Dios proveía a su pueblo, que Dios sanaba, que Dios libertaba. Él hablaba de todo. No puedo decir que era un hombre que solamente se centraba en prosperidad. No, él hablaba de todo. Pero en medio de una de esas prédicas, tomado por el Espíritu del Señor, me dijo: Apóstol Latán, Dios te dice que no cambies el mensaje. Dios te dice que sigas hablando como hablas, no cambies el mensaje. Bendito Dios. Me lo dijo una y otra vez y yo por supuesto obedecí. Por eso mis prédicas siempre están centradas y hablan acerca del pecado, de la transgresión, de cómo debemos vencer al enemigo, pero primero santificándonos a nosotros. Siempre hablo así porque, y como hombre de oración, cuando oro, debo asegurarme de que estoy en paz con Dios, debo asegurarme de que no tengo puertas abiertas, de que no le he dado ningún derecho al maligno, porque eso hablaría en mi contra y le daría a Satanás, al maligno, fortaleza para atacarme. Quizás inclusive el vallado que Dios ha puesto a mi alrededor estaría roto y expuesto a que el malo entre, saquee y dañe. Entonces, doy gracias a Dios porque Dios me ha traído esto y te lo comparto a ti para que tú también lo pongas en práctica y escuches el consejo, escuches la palabra. Bendito Dios. Te bendigo entonces y quiero compartir contigo en Primera de Crónicas, capítulo 10, del 1 al 3 primeramente. Eso habla de la muerte de Saúl y de sus hijos. ¿Quién era Saúl? Saúl era el hombre del momento, el hombre del momento, el rey de turno, el primer rey de Israel, el que Dios señaló para que reinara sobre su pueblo cuando su pueblo ingrato pidió rey y pidieron no ser gobernados por Jehová, sino ser gobernados como las demás naciones de la tierra. Ellos estaban y ellos eran gobernados por el Señor, pero si no estoy equivocado, entiendo que por la transgresión de los hijos de Samuel, ellos decidieron, aunque eso no fue excusa, pero ellos decidieron que un hombre, que se levantara un hombre y los gobernara, y ese hombre fue Saúl. Dios lo señaló para ser rey, el primer rey de Israel. Entonces, Primera de Crónicas 10, del 1 al 3, nos habla del final de ese reinado. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas. Imagínense, el pueblo de Dios huyendo delante de sus enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no estaba con ellos ya. Porque Dios no nos llamó a nosotros ni a ser cobardes, ni nos llamó a ser derrotados por ningún enemigo. Por el contrario, Dios nos hizo más que vencedores. Eso tú lo sabes. Y cayeron heridos en el monte de Gilboa. ¿Quiénes? El pueblo escogido.
Los escuadrones de Israel, por favor, cayeron heridos, fueron derrotados y avergonzados. ¿Esa es la voluntad de Dios, de que su iglesia sea avergonzada? No lo creo. ¿Esa es la voluntad de Dios, de que algún cristiano sea avergonzado? Tampoco lo creo. No puedo creer eso ni aceptarlo. Dios no tiene planes de mal, sino planes de bien y no de mal para con nosotros. Por lo tanto, cuando algo de eso sucede, es porque Dios simplemente se ausentó, es porque Dios simplemente está viendo cosas que Él no espera de nosotros y Dios nos dejó por nuestra cuenta. Dice la Escritura, continúa diciendo la Escritura, que los flecheros siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, el amigo de David, ¿se acuerdan? A Abinadab y a Malquisúa, y fueron heridos por los flecheros. Todos estos hijos de Saúl perecieron el mismo día. Caramba. Oh Dios, el mismo día. Ellos, Saúl y sus hijos, bendito Dios. ¿De qué está diciendo la palabra? Que fueron extinguidos súbitamente. La extinción de una familia real. Yo me vi y siempre creí que Dios estuvo conmigo de principio y estará hasta el final. Yo me vi en medio de la vaguada de Vargas del 99 y yo vi cómo las aguas sepultaron un montón, cómo Dios las detuvo en un montón y me salvó la vida. Yo vi eso. Pero yo estaba tratando de llegar de un sitio a otro juntamente con mi hermano para rescatar a mi hijo y mi hermano para ir a rescatar a su familia, para saber qué había acontecido con ellos. Y cuando me vi en medio de esto, hice un clamor a Dios y dije: Dios, no permitas que mi madre pierda 2 hijos al mismo tiempo, porque me parecía, oh Dios, un golpe demasiado severo, demasiado fuerte para una madre que le quiten 2 hijos, al unísono, al mismo tiempo. Y sé que hay personas que mueren en un accidente, sé que hay personas que pierden mucho, queda uno solo, sé, yo conozco eso, pero creo que ha escogido para nosotros. Sin embargo, vemos que esto le vino a Saúl y la familia fue extinguida, destruida totalmente. Bendito Dios. Dios le dio una orden a Saúl a cumplir, que él escogió desobedecer. Y aún así, Dios le permitió andar 40 años. Así duró su reinado, 40 años. Caramba. Y uno se puede preguntar: Dios mío, pero ¿por qué lo dejaste durar tanto tiempo? ¿Por qué un hombre malo o un hombre de espaldas a ti, tú lo dejas continuar tanto tiempo? Y esa es una pregunta que muchos se hacen cuando no están de acuerdo con su gobernante, cuando no están de acuerdo con el que lo está gobernando, dirigiendo sus vidas. Mucha gente se hace esas preguntas. Bueno, quizás este pueblo no se la hizo, quizás este pueblo no veía nada de eso. Pero lo cierto es que Dios había escogido a este hombre y Dios no revoca su mandato, no por pecado nuestro ni estas cosas. Cuando llega a su fin, pues Dios los quita. Bendito Dios. Herodes se levantó para matar a los niños de 0 a 2 años de edad. Y el ángel vino y habló con José y le dijo: vete a Egipto, porque van a tratar de matar al niño. Y en esa misma hora, en esa misma noche, en esa misma madrugada, José se fue. Luego el ángel, al cabo de un tiempo, le vuelve a hablar y le dice: puedes regresar a Israel, porque el que perseguía ya está muerto. Es decir, Dios lo dejó continuar. Caramba, Dios lo dejó continuar. En los versos 4 y 5, Dios está hablando de la muerte propiamente tal de Saúl y su escudero. Oh Dios, Dios habló, hermanos, entonces, de cómo le había llegado a su fin y cómo los eventos que rodearon su muerte. También vemos a Dios, hermanos, a través de las Escrituras, oh Dios mío, cumplir cosas, hacer cosas, irrumpir en medio de lo que está aconteciendo, romper el esquema actual y establecer lo nuevo. Eso es lo que te quiero hablar, no de la muerte de Saúl ni de sus hermanos, sino veo a Jesús en las bodas de Caná. Veo a Jesús disfrutando del momento, había una fiesta. Jesús es un Dios alegre y veo que se acabó el vino y la mamá viene a Él. ¿Por qué? Creía en Él, confiaba de que algo especial estaba en Él.
y le dice, hijo, no tienen vino. Caramba, Jesús no era vendedor de vino. Jesús no había hecho nunca un milagro. Jesús no había hecho ni siquiera el primer milagro. De hecho, Jesús en ese momento hace su primer milagro, que fue convertir el agua en vino. Pero Jesús le responde a su madre, mujer, mi tiempo no ha llegado. Pero vemos a un Jesús obediente a su madre, obediente a sus padres, que actúa para resolver una situación. No era el tiempo, pero Jesús irrumpió en medio de los tiempos. Él es dueño del tiempo y pasó adelante, adelantó su manifestación y suplió el vino que faltaba. Qué bueno saber que nuestro Dios, todas las cosas que hace son ejemplos para nosotros, y todas esas cosas nos dicen a nosotros que Dios, que como herederos de Dios y coherederos con Cristo, nosotros no podemos dejar y aceptar lo que estamos viendo, viviendo y decir, pues listo, Dios hará en algún punto, en algún momento Dios se levantará. Yo creo que de Jehová es la batalla, y Jehová es Dios grande y fuerte, y Dios, esto lo permitió Dios, y entonces, y bueno, y hablan de esa manera. Caramba, somos dos reinos en lucha, en pugna, en combate. El reino de las tinieblas trabajando incesantemente, incansablemente, para establecer maldad sobre la tierra, para establecer el matrimonio igualitario, para establecer pedofilia, para establecer corrupción, impunidad, para establecer robo, latrocinio, muerte, homicidio. Eso es lo que Satanás hace. Drogas y alcohol, haciendo que en algunos lugares la droga sea lícita. Óigame bien, porque la droga sea lícita, tú la vas a consumir, tú evangélico. Caramba, porque diga que nosotros tenemos el derecho de defender nuestra vida contra el que se mete en nuestra casa. Por eso el que se meta lo vamos a matar vilmente, a asesinarlo. Por eso. Bueno, entonces, ¿dónde está lo que Cristo dijo? Esas son reglas que el maligno ha establecido. Esas son las maneras de Satanás para arrebatarle las almas a Dios y llevar las almas a la perdición eterna. Nosotros nos regimos por un solo código, no el de la ONU, el que la ONU quiere establecer, ni el que los perversos han establecido, ni el que los gobiernos que tienen pacto con Satanás han establecido. Nosotros tenemos que servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos y obedecer a la palabra que Dios ha establecido para nuestra vida. Es lo que Dios quiere. En medio de una generación maligna y perversa, tienen que levantarse los hijos de Dios, tienen que levantarse los que le creen a Dios, tienen que levantarse los que abrazaron la santidad y no se dejaron enturbiar, conquistar, engañar por esas leyes malignas, leyes perversas, leyes que hablan de cosas que se oponen a lo que Dios dijo y ha dicho siempre, a la palabra de Dios que no envejece y que estará vigente siempre y toda la vida. Bendito Dios. Entonces, caramba, la mujer le pidió a su hijo que hiciera algo y él lo hizo. Él es obediente y él es el ejemplo de toda obediencia para nosotros. Por cuanto padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué tal? Así lo dijo Cristo. Lo cierto es que las cosas malas deben durar lo que deban durar, a menos que la iglesia se levante. Tú eres iglesia y yo también. Y se ponga en desacuerdo y le diga al enemigo, le pongo fin a tu maldad. Le pongo fin a tu actuación perversa y maligna. Llamo el fin, lo llamo sobre tu maldad. Son textos que estoy usando de cosas que Dios hace y que Cristo hace, que Jehová hace y que nosotros como herederos de Dios estamos llamados a hacer. No sentarnos y contentarnos con lo que hay y decir que Dios en algún tiempo se va a levantar. Déjame decirte, si no hacemos nada, si no oramos eficazmente, esto puede durar eternamente. Eternamente. Y nosotros y Dios dejarnos tal cual estamos y pasar la orden a la siguiente generación. Bendito Dios. Acuérdense de que Dios estuvo enojado con su pueblo 40 años y hasta que no acabó o se murió el último, no salieron de su cautiverio. ¿Qué quiere decir eso? Apréndelo. Que Dios es eterno, pero tú no lo eres ni yo tampoco. Estamos optando para la vida eterna y vamos a alcanzar la vida eterna. ¿Cómo no? Pero en este tiempo debemos cumplir lo que nos toca. Debemos hacer lo que Dios ha dicho. Cumplir nuestra asignación, el mandato divino dado por Dios en el nombre de Jesucristo. De la mano con Cristo lo haremos así. Bendito es su nombre.
¿Y por qué ellos no hicieron lo mismo, el Israel de aquel tiempo? Te voy a decir por qué. Ellos no podían. No podían porque Cristo no había venido y no había empoderado a la iglesia. El Espíritu Santo no estaba, sino en un grupo reducido de personas, en los reyes, en los profetas, en los que estaban entronados, reyes y profetas y los sacerdotes. No había Espíritu Santo para el pueblo, no lo había. Entonces no había una iglesia empoderada. La iglesia empoderada, la iglesia de este siglo, la iglesia de la actualidad, la iglesia apostólica que nació en el libro de los Hechos en Antioquía, esa iglesia goza de la presencia y el poder del Espíritu de Dios. Por lo tanto, no es que seamos dioses, somos hijos de un Dios, herederos de ese Dios, coherederos con su Hijo, capaces de hacer, si Dios lo permite, cuanta cosa su Hijo hizo. Y no solamente lo que hizo, porque Él mismo dijo, y ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Por lo tanto, Dios estaba mintiendo entonces, nos estaba endulzando los oídos. No, aquel pueblo no podía, aquel pueblo tenía que resignarse. Pero Dios no quiere que la iglesia de este tiempo se resigne. Dios no quiere que tú y yo nos resignemos. Caramba, bueno, Dios, no nos queda otra. Señor, ten compasión de nosotros. Ay, pobrecito yo, pobrecita la iglesia. ¿Será que alguna vez podremos, Señor, volver al templo, adorar a nuestro Dios? Yo creo que Dios está contento con el WhatsApp. Yo creo que Dios está contento con el Instagram. Yo creo que Dios está contento con el Facebook. Yo creo que Dios está contento con eso. Y seguimos así. Oh Dios, tú estás contento. Gracias, Señor. Y todo el esfuerzo anterior, todas las batallas ganadas anterior, todo lo que luchamos, Señor, para tener un lugar donde congregarnos, enfrentamos al diablo, enfrentamos a los demonios, enfrentamos, Señor, a los hombres, y enfrentamos a los políticos, enfrentamos, Señor, al enemigo de turno, enfrentamos a todo aquel, Señor, y tú nos diste la victoria. Trajiste el dinero, trajiste, Señor, los insumos, trajiste los materiales, Dios. ¿Para qué? Para que ahora el enemigo de un plumazo nos saque y nos confine, Señor, a un cautiverio en nuestros hogares, a un, oh Dios mío, a un cautiverio total, Señor, donde no podamos congregarnos ni hablar los unos con los otros, ni hablar tu palabra. No lo creo. No lo creo y no puedo aceptarlo. Caramba, no puedo aceptarlo. Mi naturaleza se niega a eso. Mi naturaleza no puede aceptar eso. Y te animo a ti que no lo aceptes. Que te animo a ti que no seas del espíritu de esos que dicen: ay, hermano, la cosa está peligrosa afuera. Ay, hermano, no podemos congregarnos. Los animo a que obedezcan a las autoridades. Yo también te animo a que tú obedezcas a las autoridades. Yo te animo a eso. Yo estoy obedeciendo. Pero yo tengo que orar y te invito a ti a que ores para desmantelar. Óiganme bien, la palabra es desmantelar toda obra de tiniebla, toda obra de maldad, toda obra espiritual levantada contra los hijos de la salvación, contra los que estamos llamados a dirigir, los que estamos llamados a frenar la maldad, a detener a Satanás, a detener a los hijos del diablo, a detener a los agentes del infierno. Esa es nuestra misión y por lo tanto, esa misión no se puede cumplir a través del WhatsApp. No se puede. Hay que salir, hay que hablar, hay que predicarle a la gente: Cristo vive, Cristo no murió, Cristo murió y resucitó, Él vive para siempre y nosotros somos sus representantes. ¿Qué tal? Eso hay que hablarlo, bendito Dios. ¿Y por qué? Ellos no hicieron lo mismo. No podían porque Cristo no había venido, ya lo dije, y no había empoderado a la iglesia para hablar a los principados y potestades y decirle que llegó el tiempo que tanto aguardó y esperó la naturaleza. ¿Sabías tú que ese tiempo llegó? Ese tiempo ya empezó. El tiempo que tanto aguardó y esperó la naturaleza, como es la manifestación de los hijos de Dios, ya comenzó. Bendito Dios. Y creo que Dios me respalda cuando digo esto. La manifestación de los hijos de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la iglesia llena del poder de Dios, la iglesia empoderada, la que tiene poder para remitir pecados y retenerlos. Imagínate eso. Eso es el Espíritu de Jehová en nosotros. La que tiene poder del cielo para mudar tiempos y edades. Llamó las cosas que no son como si fuesen. Llamar de lo inexistente a existencia lo que necesitamos. Oh Dios mío, eso somos nosotros. ¿Cuándo vamos a creer esto? Comencemos a creer esto.
Tenemos que comenzar a creer esto y movernos en esa dimensión. No seguir siendo cristianos asustadizos, cristianos que no reprenden a Satanás, cristianos que tienen pacto con las tinieblas, porque yo no me meto con ese diablo para que ese diablo no se meta conmigo. ¿Qué clase de cristiano es ese? Dios habla de 12 que Él envió y sanaron a los enfermos. Los demonios se les sujetaban. Oh Dios mío, regresaron con gran testimonio. Luego envió a 70, hicieron lo mismo. Y Dios dijo, vi a Satanás caer del cielo como rayo, porque Dios vio que el poder del Espíritu Santo iba con los que Él había enviado. Caramba, eso es lo que Dios está diciendo. Llegó ese tiempo, bendito Dios. La iglesia heredera, porque fuimos constituidos herederos de Dios, coherederos con Cristo y con todo el derecho de interponer reclamos válidos ante Satanás, ante los principados, reinos de las tinieblas y autoridades en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. ¿Saben algo? A los fariseos les preocupaba con qué autoridad Cristo hacía las cosas. A ellos les preocupa que tú y yo tengamos autoridad. Al diablo le preocupa que nosotros reconozcamos la autoridad que reside en nosotros. Él le preocupa que nosotros nos hagamos amigos del Espíritu Santo. Él le preocupa que nosotros caminemos en santidad. ¿Por qué? Porque Él sabe que sin santidad nadie verá a Dios. Él no puede estar en la presencia de Dios, pero tú y yo sí. Tú y yo sí. Entonces, si tú y yo tenemos ese derecho, esa potestad, nos temen. Por eso, su estrategia es detenernos, paralizarnos, evitar que seamos fuertes, evitar que estemos unidos. Ellos querían saber con qué autoridad Dios, el Hijo de Dios, hacía esto. Y el enemigo de turno sabe con qué autoridad lo hacemos, porque conoce la Biblia mejor que muchos de nosotros. Y por eso quiere frenar el avance del Evangelio, frenar los milagros, las señales, los testimonios, frenar lo que Dios dijo que haría en este tiempo. Entonces, el enemigo está trabajando. Ora en contra de las maquinaciones del adversario. Ora. No te quedes tranquilo, no te conformes con que, bueno, un día, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Déjame decirte, ese es un pensamiento que si lo ves y lo tomas para ti en este tiempo, se convierte en un paralizador, en un detenedor, en un obstáculo. Y tú no estás llamado a ser vencido ante los obstáculos, sino a derrotar todo obstáculo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. El verso 8 de lo que te estoy hablando dice que sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl muerto y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Ya eran cadáveres. Y luego que le despojaron, le quitaron, me imagino, la vestimenta, el oro que usaba, las armas que le pertenecían, todas esas cosas que los hombres, que los reyes portan encima. Y luego de despojarlo, le quitaron la cabeza y sus armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas. ¿A quién? A sus ídolos, caramba, y a su pueblo. Es una batalla espiritual. ¿Tú crees que es cuestión de COVID-19, de que hay que te aman? ¿Quién te puede amar a ti más que Dios? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tengan la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre Santo, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Bendito Dios, esa es la vida eterna. Oh Dios mío, el sacrificio hecho una vez y para siempre para salvarnos de nosotros mismos, de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir. Por eso predicamos el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio para salvarte a ti que estás oyendo, para que te apartes y no le creas más al diablo, no le creas más a los demonios, no le creas más al infierno, no le sigas creyendo a los políticos, en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe? Es una lucha espiritual, es una lucha espiritual. Le cortaron la cabeza. ¿Y se acuerdan que David le cortó la cabeza a Goliat? Y se la presentó a Saúl y tomó la espada de Goliat, una enorme espada, y con esa misma espada le cortó la cabeza, y luego aquella espada la pusieron en el templo del Señor. ¿Se acuerdan de eso? Y luego aquel sacerdote, no me acuerdo su nombre, se la dio a él porque no tenía las armas para... Y luego pagó con sangre, pagó con su vida el hecho de haber alimentado y ayudado a David. Era un botín de guerra. Saúl se convirtió en botín de guerra de Dagón,
en botín de guerra de los filisteos. Caramba, esa es la voluntad de Dios. Que el primer rey de Israel fuese convertido en botín de guerra de los incircuncisos, de Dagón, de los diablos, de los demonios de aquella época. Para nada. Ahora, estaba de espaldas a Dios, estaba sin Dios, estaba haciendo las cosas que Dios no quería. Y por lo tanto Dios lo abandonó. Y Dios lo entregó. Y fue destruido. Ahora, yo no te hablo esto para aterrorizarte, ni atemorizarte, ni para sembrar este tipo de espíritu malo en ti. Hablo para que te vuelvas a Dios. Te vuelvas del pecado. Ustedes saben por qué Saúl muere. Ustedes saben por qué. La Biblia dice que Saúl, 1 Corintios 10, 13 al 14 dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Caramba, mira cómo Dios mira esto de idolatría, esto de consultar a los brujos, a los demonios, esto. Yo sé que muchos de nosotros en el pasado hicimos cosas, pero en este tiempo, aléjate del santero y la santera, salvo para predicarles salvación y vida eterna. Aléjate del babalao, el mamalao y el palomayombe. Aléjate de los que invocan a los demonios. Aléjate de los que son adivinos. Aléjate de esos. No consultes a los muertos por los que estamos vivos. No puedes consultar a los muertos. Esas personas están muertas en sus delitos y en sus pecados. Y Dios dice que no debemos consultar a los muertos por los vivos. ¿Qué tal? Entonces, él murió por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Se le dio una orden y él no la cumplió. Él obedeció a medias, lo que implica que él desobedeció. Él no cumplió la palabra de Jehová, no la guardó. Y también porque él consultó a una divina. Entonces, el pueblo de Dios tiene que mirar estas cosas y rechazarlas de plano. Y si hay familiares en este tipo de cosas, orarle a Dios para que Dios los liberte. Porque sabe que al final del camino, su destino será malo. Y sigue diciendo la palabra, y no consultó a Jehová, sino a la divina. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David. ¿Cuáles fueron los pecados? Bueno, la rebelión contra Jehová, la rebelión contra la palabra de Jehová, el consultar a la divina y el no consultar a Dios. ¿Qué te está diciendo esto a ti y a mí? Consulta a Dios, no consultes a los demonios. Obedece a Dios, no obedezcas a hombres, ni a políticos, ni a nadie. No obedezcas cosas, no hablo de las autoridades, sino esos que están inclinados a los demonios. No puedes consultarlos, no puedes tomar su consejo, no puedes tomar el consejo de un babalao, no puedes. El babalao tiene pacto con el infierno y tú vas a tomar su consejo, no puedes. Entonces, vas a consultar a los santos, a los malignos, a los que no son santos, a los malignos, a los que tienen dioses distintos al tuyo, lo vas a consultar. Consulta al Espíritu Santo, ora, y más temprano que tarde, Dios te va a responder. Esto parece historia antigua, porque hablar de esto, el Señor reprenda todo aquel que está evitando que el pueblo vuelva a las iglesias. El Señor lo reprenda, que el Señor desate su juicio contra aquel que esté evitando que nos congreguemos. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Dios no abandona a su pueblo. Que nadie crea eso. Que nadie crea que Dios nos abandonó. Que nadie se sienta abandonado, entristecido. Fortalécete en Dios. Fortalécete en el Espíritu Santo, fortalécete en la palabra. Dios no te abandonó, Dios está contigo. Dios está esperando que le creas, que tu fe aumente. Dios está esperando que te levantes y ores creyendo que Él tiene el poder y lo tiene, y que Él va a traer el cambio a Venezuela, a Nueva Esparta, y que Él va a establecer su voluntad en medio nuestro, y que vendrá el avivamiento, y que todo este estado se convertirá a Cristo, y que del valle será un cuento de la cripta, un cuento del pasado, y que Nueva Esparta servirá a Dios, y de Nueva Esparta
irá por todas las naciones de la tierra, por toda tierra firme y por toda Latinoamérica y Norteamérica, y seremos exportadores de avivamiento en el nombre de Jesús. Y más nunca seremos la cenicienta, y más nunca un apóstol será capaz de hablar y decir así en Venezuela, y más nunca delante de mí un hombre dirá, no, eso es en Venezuela. Y esos venezolanos lo único que hacen es decir, ay, ora por mí, ay, ora por esto, ay, ayúdame a orar. No, porque vendrán a nosotros para que oremos por ellos, porque entenderán que Dios responde a nuestras oraciones, que el Espíritu Santo está con nosotros, que nosotros provocamos, causamos que el cambio viniera y establecimos a Dios en el Estado y en la nación, en el nombre de Jesucristo. Así será. Eso es lo que Dios está esperando. Te animo, levántate con poder, levántate y no temas, levántate y créele a Dios. Ora confiando y creyendo que Dios está gestando el cambio por medio de tu oración y la mía. No te contentes, sal de la zona de confort. No digas como dicen algunos, esto lo creo Dios y Dios sabrá hasta cuándo. ¡Ey! Dios permite todas las cosas porque Él tiene voluntad absoluta sobre lo que Él creó. ¿Cómo no? Pero Dios está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Lo que la naturaleza estaba esperando, pero ya no espera más porque llegó el tiempo está vencido y ya comenzamos, ya se está manifestando. Esta oración ya está recibiendo cumplimiento en los cielos, ya los ángeles están trabajando, ya Dios está rompiendo cadenas, ataduras y ligaduras, ya Dios está hablando a las mentes, a las mentes que están cauterizadas por el delito, por el pecado, por los demonios. Ya Dios está hablando, el cielo está emitiendo juicio, el cielo está emitiendo juicio. La Biblia dice que Nabucodonosor, él creyó que él era. Él no reconoció a Dios y fue enloquecido. Tú verás a muchos enloquecer. Tú verás a muchos enloquecer y no poder continuar haciendo su maldad. Tú los verás, porque Dios es el que quita reyes y pone reyes. Dios es el que los pone y los enloquece. Tú verás que el cielo está emitiendo sentencia y juicio sobre aquello que está frenando la manifestación de los hijos de Dios, como le hizo a Faraón, como le hizo Dios a Belsasar, que tomó los vasos santos para compartir maliciosamente con sus mujeres, con sus concubinas, con sus amigos y con sus amigos. ¿Y qué hizo? Pues brindó por los dioses de oro, los dioses de metal, los dioses de bronce. Brindó con los vasos del Dios tres veces santo. Mi madre sabia, el cielo habló y la mano descendió y escribió en la pared: Mene, mene, tekel uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Dios ya dijo que había sido hallado falto. La respuesta de Dios está por manifestarse. Y al día siguiente, Belsasar cayó muerto. Pasó el tiempo. Vino el evento que había de cambiar a Babilonia. Vino el evento y entró el Medo Persa, Darío el Medo, a gobernar, y Daniel siguió siendo el hombre lleno del poder de Dios. ¿Por qué? Porque no importa el gobernante que es de turno, el que esté y el que no esté y el que venga, no importa. La iglesia seguirá siendo la iglesia. Tú serás seguir siendo lo que eres y yo seguiré siendo el apóstol que soy. Bendito es su nombre. Oro para que en esta hora oigas la palabra y la pongas en práctica. Oro para que si estás enfermo, Dios te sane. Oro para que si estás sufriendo algún tipo de mal, Dios le ponga fin en esta hora. Oro para que Dios muestre su poder acá en Nueva Esparta, en Venezuela y por todas las naciones de la tierra, y veamos la gloria de Dios y veamos la gran gloria del Señor. Oro para que Dios haga como hizo en el tiempo antiguo. Los vigilantes hablaron, el cielo emitió opinión y al rey tuvo que ser quitado y vuelto animal. Dios habló, el dedo de Jehová señaló, y aquel que contaminaba fue quitado súbito. Dios está hablando. Dios ya le puso fin a esto. Dios ya le puso fin a la maldad de Satanás en esta isla. Ya Dios le puso fin. Y en Venezuela los gobernantes tienen que volverse a Dios, convertirse en amigos de Dios y no enemigos. ¿Por qué? Porque ya Dios habló y ya viene, ya el tiempo está vencido. Bendito es su nombre. Ya el tiempo está vencido. Entiende que el tiempo está vencido. Entiende. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, si el tiempo está vencido, oh Dios mío, ¿qué queda para la iglesia? Orar la voluntad de Dios, orar la voluntad de Dios,
no conformarnos, no entristecernos, no enloquecer porque estamos confinados. Hey, Daniel era un preso y mira lo que mostró. José, ¿qué era? Un esclavo, ungido, un preso después y luego gobernador. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios nos levanta de donde hayamos estado, del confinamiento, de este arresto domiciliario. Dios nos levanta porque Dios ya trajo el cambio. El cambio entró en progreso, entró en vigor. Tú lo vas a ver y yo también. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Bueno, oro por ti. Si estás enfermo, Dios te sane, lo repito. Si estás atribulado, si estás siendo atormentado por demonios, Dios ponga la palabra y la reprensión de Jehová en tu boca para reprender toda circunstancia, toda situación, a todo diablo y a todo demonio en el nombre de Jesucristo. Recuerda, estás empoderado por Dios. Recuerda, eres un hijo de Dios. Recuerda, seguir conforme al Evangelio, el poder no va a faltar, siempre va a estar en ti, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, los bendigo mucho, los bendigo con toda bendición espiritual, los bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y los nuestros, guarde sus pensamientos y los nuestros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reciban la paz de Dios. Amén.